una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Y respondiendo él, les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo le he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se golpeaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en este momento he de ministrar tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú quien hable y que seas tú quien ministre, Señor. Que esta palabra dé un fruto al 100%, y que sea la palabra en el momento adecuado y en el momento correcto, Señor, para la sana y la edificación de que la oyere. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra, empezando en el versículo que leí en el 14, cuando llegó, estaban todos los discípulos. Dicen que cuando llegó. ¿Saben que hay algo que el mundo no entiende? Voy a hablar del mundo cristiano. Cuando llegó, cuando llega, cuando está, cuando ve, cuando mira, cuando se glorifica. Nosotros tenemos que entender que todas las cosas buenas vienen de Dios. Toda dádiva perfecta, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación ni hay cambio. El Señor Jesucristo es el que planificó las torres de Nueva York, el puente de Maracaibo, la avenida Nueva Granada, las torres del silencio, el metro. Ahora yo les pregunto, entre inclusive las 7 maravillas del mundo, ¿estas maravillas para quiénes serían? ¿Para los hijos del diablo? ¿Para Satanás? No, todas las cosas están hechas y escritas para los hijos de Dios. Voy a hablar de algo en lo cual yo viví muchos años, que es la avenida Nueva Granada. Yo pude ver cuando fue reestructurada y cuál es la intercomunal del Valle. Cuando se estaba haciendo eso, Dios en su plan, en la mente de los arquitectos, la estaba haciendo para los hijos de Dios. Cuando empezó en Caracas, cuando el gobierno de Luis Herrera Campín, que se decía que se iba a hacer el metro, Dios estaba en su mente allí en el mundo espiritual planificando a través de la mente de estos ingenieros hacer el metro. ¿Para quién? Para sus hijos. Y eso que la iglesia no entiende a veces. Ay, no, entonces tú ves a un inconverso como el ingeniero que maneja el metro, como el dueño del metro, como no. Eso no lo entregó el Señor para los hijos del diablo, sino lo hizo para los hijos de Dios, para sus hijos. La mejor bomba de gasolina que hay a nivel de todo el territorio, a nivel nacional, eso es cuando usted llegue. Recuerden que esa bomba de gasolina se hizo para usted. Los mejores restaurantes.
Las mejores cosas, esos magníficos centros comerciales fueron hechos pensando en los hijos de Dios, no para los hijos de Satanás ni para los atracadores cuando vayan a robar, porque allá hay personas que se pueden atracar. ¿Estamos claros? Hay que pensar con la mente del reino, hay que pensar con la mente de Dios. Amén. Amén. Y enseguida toda la gente viéndolo se asombró y corrieron a él a saludarlo. Tienes que entender, fíjate tú, todos lo vieron y todos corrieron y todos se vieron ¿a quién? A saludarlo, a verlo. Ese eres tú, es a ti el que te dice el Señor. Cuando salen a verte, les saben que hay un cambio, una transformación, una forma de expresarte. Oye, todos salen corriendo a ver a Alexander. Y aunque tú no lo creas, Alexander, están viendo tu forma de caminar, tu forma de hablar y tu forma de actuar. Y así pasa con nosotros. Donde sea que estamos, nosotros tenemos sobre nosotros una nube de testigos, somos cartas abiertas al mundo. La gente está viendo, la gente llega hasta allí. ¿Cómo estás? Caramba, Xiomara, te noto cambiada. Qué linda estás, te ves más joven. Tu forma de actuar es diferente, estás hablando diferente. Oye, ¿cómo ha cambiado Xiomara? Y todos van a ti, todos quieren saber de ti, todos quieren saber qué fue lo que te pasó. Amén. Amén. En el versículo 19 dice, y el Señor cuando le pregunta, que le dice él, el hombre le dice, en el versículo 17, le dice él que su hijo tenía un espíritu mudo. Porque el Señor le pregunta y él dice, y respondiendo, uno de la multitud le dijo, maestro, traje a mi hijo que tenía un espíritu mudo, en el cual lo toma y lo sacude y lo echa, y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echaran, pero no pudieron. En el versículo 19 el Señor dice, respondiendo él les dice, oh generación incrédula. Muchas veces eso es lo que está sucediendo con nosotros como hijos de Dios. Estamos viendo que aquel está haciendo, aquel está comprando, estamos, oye, pero aquel, pero yo, es porque tu incredulidad no te ha permitido disfrutar de la cosa que Dios te está dando. Y eso es lo que está pasando. No estás entendiendo de que todo lo hizo para ti. Si vas a Génesis encuentras de que Dios le dijo, enseñoréate, multiplícate, gobiérnala, sojúzgala, ¿sabes? Eres dueño y señor de eso, yo te lo entrego en tus manos. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido, porque es a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, iglesia, es necesario que lo entienda. Ya no puedes seguir con la misma palabrita de que eres salvo por gracia y basta. No, en la cruz del Calvario está revelada la justicia de nuestro Padre a través de Cristo. En la justicia fue cortada la maldición del pecado y Dios restaura la unidad que tú tienes ahora como Señor de todo. Tú tienes el poder para deshacer las obras del diablo. Cristo vino a deshacerla y vino a rescatar lo que se había perdido. Pero ahora es rescatado y es tomado y entregado a la iglesia. Cristo cuando muere en la cruz del Calvario puso todo lo que él hizo allí a la cuenta de ¿quién? De los inconversos, de los que andan por ahí atracando y robando. No, lo puso a la cuenta de la iglesia. Y es necesario que entiendas eso y que dejes la incredulidad, no seguir dudando, no seguir pensando si será realidad o no será realidad, será verdad o no será verdad. No, es una realidad. Cristo pagó todo en la cruz del Calvario a través de la justicia de nuestro Padre. ¿No repiten ustedes diariamente Juan 3:16? El versículo clave de la literatura universal de los cristianos. Porque de tal manera, porque de tal manera Dios hizo esa justicia para que todo aquel que en él crea, tenga esa vida eterna. Y con ella incluida todas las cosas. Amén. Amén. Es necesario que entiendas esto. Amén. Amén. Es necesario que entendamos eso. En el versículo 19 está esa palabra, dijo, generación incrédula. Entonces te dice, ¿hasta cuándo he de soportármelo? ¿Tú sabes cuál es el error también que cometes tú en tu incredulidad? El Señor llega un momento y se glorifica, te transforma, te cambia y te regenera, te hace una nueva criatura. Y tú te gozas, y recibes los frutos, y recibes los dones, y te estás gozando, y te gozas con tus hermanos, y vas a la iglesia y te gozas, y te diviertes y la pasas bien. En lo que viene cualquier conflicto, cualquier lucha, entonces te luchas y te pones a llorar. Y le dices, oh Padre, Padre, y empiezas a dudar de estas cosas. Señor, mira el conflicto en que estoy. Yo no pensé que el evangelio era así. Señor, mira, y ahí te pasa tu incredulidad en tu mente. Yo te pregunto,
¿Tú no crees que el que te transformó, te cambió, te regeneró, inclusive te puso una mente nueva y te puso a reflexionar sobre el cambio integral interno que hizo en ti? ¿No también cambiará también los conflictos y la estructura del problema que tienes delante de ti? Claro que lo va a hacer. Amén. Porque así mismo como Él te transformó, te cambió, también transformará y cambiará el problema que está delante de ti, que no te deja avanzar como un hijo de Dios. Y es necesario que lo entiendas. Amén. Amén. Entonces simplemente lo que tienes que, Señor, es decir la palabra. ¿Cuál? Apártate, Satanás, en el nombre de Jesús. El Señor me ha entregado esto y mío en el nombre de Cristo. Y al que cree, todo le es posible. Amén. Amén. Entonces es necesario que entiendas esto. Ese mismo que te transformó, te cambió, también te irá dando conforme al camino que vas andando todo lo que tú necesitas. Si fuiste llamado al ministerio, Él te va a suplir tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Si necesitas una esposa, Él te dará a tu esposa, una bella esposa, y te dará varios hijos. Si tienes conflicto de juventud, Él te dará poder para sobre encima de las circunstancias pasar esas pruebas. Amén. Amén. Es necesario que te agarres de esa palabra, que creas en esa palabra. El Señor no te ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, de autoridad, de poder. Ya basta ese evangelio. Es necesario que en los caminos tú hagas milagros, señales y prodigios. Que la gente crea, si no cree por la palabra, que crea por las obras. Se basta, ya se acabó ese evangelio. Ese evangelio con un tratadito y Cristo te llama. No, vamos a orar por el muerto. ¿Dónde está el muerto? ¿Dónde está el enfermo? Te falta un pie, vamos a orar para que el Señor te saque ese pie. Ese no es problema tuyo, si se lo pone o no. Tu fe se mueve. Muchos critican y confrontan y hablan de Pedro, pero Pedro caminó por el sobre el agua y nadie ha caminado por sobre el agua. Pero el loco se paró y dijo, no, que nada, dime que vaya, vale, vente, ahí voy. Aunque él después dudó y se hundió porque le faltó la fe, pero caminó. ¿Qué te quiero decir con esto? Nunca dudes. Se te aparece una endemoniada de esas viejas locas que son endemoniadas, que ora para que mi arrebamos, ora por ella. No estén creyendo eso que dice el diablo, que si la gente no cree se salva. El Señor no le importa un inconverso, cree o no cree. El día que Él se va a glorificar, se glorifica y transforma, cambia y regenera a esa persona. Y le hace milagro también. Amén. Amén. Es necesario que entiendan eso. Entonces dice la palabra, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, se sacudió con violencia. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajo. Así tiene que ser el diablo cuando nos vea a nosotros. Amén. Eso de andar nosotros con una oscuridad. No, yo por allá no me voy. ¿Cómo que por ahí no te vas a meter si tú vas por ese camino, chico? Tú vas pasando por allí en el nombre de Jesús. Amén. El diablo tiene que apartarse. Aquí dice la palabra de Dios que el Espíritu lo vio. ¿A quién vio? A Jesús. ¿Y quién crees tú que mora en ti? Jesucristo. Entonces, ¿por qué tú tienes temor? No. Dice la palabra que el Espíritu vio a Jesús. Y enseguida se timbró y sacudió al muchacho. Y no quería irse del Espíritu porque decía, este cuerpo es mío, yo me voy, no me voy, me voy, no me voy. Él tenía un conflicto espiritual allí. ¿Por qué? Porque vio a Jesús. Dice la palabra que vio a Jesús y el muchacho empezó a escupitajo. Y así tiene que ser la vida de nosotros. Donde lleguemos al demonio tiene que temblar. Tiene que, ay, cuidado con eso. Ay, mira quién llegó. Ellos tienen que temblar cuando tú llegas porque tú tienes a Cristo. Amén. Es necesario que entiendas eso. Es necesario que vivas eso. Ese es el evangelio real. Ese es el evangelio que yo predico. Un evangelio que transforma, cambia y regenera al ser humano donde sea que lleguemos. Amén. Amén. Y dice que el Espíritu lo vio. Versículo 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucedió? Y él le dijo, ¿cuál es la respuesta? Desde niño. Ajá. Nunca se les olvide esto. Aquí palabra de ciencia y revelación. El Señor Jesucristo nunca pregunta por información. ¿O ustedes creen que necesita preguntar? No, Él te pregunta a ti para decirte, Somara, ¿qué te pasa? Alexander, ¿qué te pasa a ti? Tú tienes necesidad. El Señor te está confrontando para que tú mismo te autoanalices. Tú necesitas a tu esposa. Yo te voy a dar a la esposa. Tú me vas a dar a casa a mí. Tú no me das a casa a mí. Yo te voy a dar a casa a ti. El Señor te habla diariamente. El Señor no te pregunta porque necesita información. El Señor la tiene. El Señor te hace las preguntas. Es interrogativa para que tú te confrontes tú mismo. Y pienses qué está pasando. Yo estoy pidiendo esto, el Señor me dice, ¿quieres un carro? Tú necesitas el carro de verdad.
No necesitarán mejor tiempo del Espíritu Santo y de mi poder para que predique y las almas se conviertan, que yo más luego te voy a dar el carro. Pero ponemos la mirada primero en las cosas de la tierra. Sí, Señor, necesito mi esposa, vida. Y no sabes que el Señor te quiere llenar del poder del Espíritu Santo para que tengas control de lo mío propio. Porque no es el momento, porque va a mostrar su gloria en ti. Y más luego te va a dar todo lo que tú necesitas conforme a tu riqueza en gloria de Él. Amén. Y mucho más abundantemente de lo que tú esperas. Amén. ¿Estás entendiendo o no estás entendiendo? Amén. Es necesario que entiendan eso. Entonces le dice él.